No hay mejor o peor servicio que el de la información. Informar mal es tan corrupto, tan dañino y tan bueno y tan extraordinario es comunicar lo mejor. Y creo que ser reportero es uno de los hermosos oficios que uno le puede tocar y una gran responsabilidad. Por eso me siento contenta de la respuesta de la gente a los programas que aquí en el Canal 51 damos como alternativa a algunos programas que realmente, en vez de crear el deseo de trabajar, de rendir más, dejémoslo ahí, pero por lo menos no hacer daño, es alarmar o dar falsas noticias. Sin duda, aunque sea un dicho común, aunque sea una cosa, una verdad de perogrullo, nada le interesa más a la gente. Por supuesto comer, pero comer significa tener buena salud. Y sobre la salud y sobre la manera de cómo tenerla mejor, aún en condiciones difíciles, es uno de los grandes retos de los estados y es uno de los grandes retos de los que hoy día ya hay especialistas en formación sobre la salud y no deformar la noticia, no crear falsas expectativas, no permitir que las grandes, digamos, productores de fármacos no sean ellos los que sean los que conduzcan nuestra vida, en nuestra salud, no sean los especialistas. Por eso hoy, aquí en el Canal 51, le hemos robado el tiempo de una profesional que se necesita 3 y 4 meses para obtener una consulta y que nos ha dado todo su tiempo para ustedes a través de su Canal 51. Me refiero a María Cristina de Blanco, que realmente cuando me dicen, mira, de los grandes favores que me pide, dada la amistad y la admiración que te tengo, tú podrías conseguirme aunque sea un momentico con la doctora Blanco. Ese éxito no te ha, digamos, cohibido, no, pero no te ha estrechado la posibilidad de hacer tu consulta bien, con mucho tiempo, dedicándole a cada paciente el tiempo que necesita, no te ha robado un poco a la obra hospitalaria, porque es decir, si a las 7 de la mañana, no, ya está ocupado, pero dentro de 15 días, no, ya la doctora está ocupada. ¿Qué significa ese éxito tan terrible, que es tan grave como el fracaso a María Cristina Blanco, que como lo he entrevistado varias veces, voy a comenzar por ahí y después les diré pues todo lo que ella hace por Venezuela? Yo no creo que el éxito le impida a uno seguir ejerciendo la profesión como uno quiere hacerla, y de hecho uno de los motivos por los cuales quizás yo me demoro en dar la cita es porque yo también uso el tiempo adecuado para cada paciente. Una de las cosas que los pacientes a veces se quejan de tener que esperar mucho en la antesala de mi consultorio, pero una vez que están adentro me dicen, doctora, con razón esperan, porque yo no me limito a estar pensando que hay un corte de tiempo para cada paciente, ni quienes están esperando afuera, aunque es lamentable que tengan que esperar, eso ojalá que se pudiera recortar el tiempo, porque a mí me encanta primero que el paciente conocer exactamente lo que él tiene, adentrarme mucho en la investigación de sus antecedentes, hacer énfasis sobre algunos aspectos que me parecen importantes para su enfermedad sin tener ningún óbice en el tiempo que yo pueda emplear para alcanzar esos resultados. Y después, por supuesto, el análisis muy estricto de los estudios complementarios que se piden en una especialidad como la mía, en la cual dependemos en un porcentaje elevado de los exámenes de laboratorio, de la interpretación adecuada y después el poder explicarle al paciente cuál es la patología que está pasando en ese momento. Y además, una de las cosas que yo siempre uso mucho tiempo y creo que es importante para lo que llaman éxito con el paciente hay que sentirlos parte del problema, no hacer como muchas personas que menoscaban la inteligencia del paciente para decir, ¿cómo le vas a explicar todo eso al paciente si él es incapaz de entenderlo? Yo creo que a menos que haya casos extraños de retardo mental, una persona con una mediana inteligencia, si uno le explica las cosas en un idioma... No, lo suyo uno lo entiende muy bien. El idioma adecuado, y entonces le explica al paciente lo que tiene, y además eso es importante para motivarlo a cumplir el tratamiento. Si el paciente no entiende qué tiene y el porqué de las medicinas que se le van indicando, es incapaz también de darle importancia al tratamiento y lo afloja con facilidad. Dice, estas tabletas que me estoy tomando, ¿para qué serán? Entonces, qué fastidio, las deja de tomar. Pero cuando uno concientiza al paciente de cada medicamento, por qué y para qué se lo da, y le ha explicado previamente la patología que tiene y todos los aspectos benéficos y a veces colaterales que van a ser adversos o que le van a molestar de la medicina respectiva,
el paciente está consciente, lo tolera y uno ve como, y además yo siempre estoy accesible para que me pregunte cualquier cosa y eso hace que el paciente se sienta importante, que se sienta participando dentro de la actividad del médico y eso es una de las cosas en la relación médico-paciente, que uno no puede menoscabar a la persona que tiene enfrente ni sentir que es inferior y que no tiene capacidad de entender ni de absorber los conocimientos. Y eso quizás es una de las cosas que los pacientes siempre vuelven a mí, me dicen, doctora, yo me siento muy contenta porque usted me explica, yo puedo saber qué es lo que tengo, por qué lo tengo. Y bueno, y eso es quizás una de las cosas que más me han unido, me unen con mis pacientes y que ellos siempre hablan bien de mí. Un factor que es muy importante. María Cristina de Blanco es titular de su cátedra de endocrinología que fundó y es director del posgrado de la misma. Que también fundamos. También fundaron y tiene una extensa experiencia de la medicina anglosajona a través de los mejores hospitales de Estados Unidos como Cornell, como el Hospital de Filadelfia, como en Baltimore, en educación, etcétera. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo es por qué teniendo esa escuela anglosajona de profesores sumamente extraordinarios, ellos sí logran darle todo el tiempo al paciente, seguir el tratamiento, conocer al paciente, decirles la verdad, que yo conozco pocas excepciones y una de ellas, María Cristina, decirle la verdad al paciente, no menospreciar su inteligencia, pero nunca tienen dos personas en el consultorio que se comunican enfermedades que no tienen. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, como somos un país todavía desorganizado. Que tú los puedes organizar. Sí, no, se trata de organizar en cierta forma. Yo he ido a tu consultorio, no, eso no, la situación es la siguiente, las citas a veces son muchos pacientes, entonces anteriormente yo traté de implantar el sistema de citas y le decía a una persona de tal hora a tal hora, pero también de repente venía una situación en la cual el paciente que le tocaba a la primera hora llegaba, no, era la regla más que todo, pero y entonces... tú educas, tú eres educadora. Entonces el paciente se quejaba de que el tráfico, de que una cosa, personas mayores que a veces no tenían quien las fuera a recoger y entonces no las iban a buscar. Bueno, una cantidad de situaciones que entonces han podido. Yo he tratado varias veces y me ha sido imposible. Además, viene la otra circunstancia. Yo tengo un paciente que lo estoy viendo por primera vez y entonces se lleva a veces muchísimo más tiempo que el empleado. Lo calcula. Yo es de las cosas que... Todavía no he podido lograr, como dice, además, cuando uno tiene por lo menos 10 pacientes que ver en un lapso de 6 horas, 7 horas, entonces a veces no puede haber... No debe haber 10, debe haber 6. Ahora, como todas, son casi todas mujeres. Sí, casi todas mujeres. Están viendo, ya los caballeros están atendiendo también a la llamada que le estamos haciendo de que los hombres también tienen que hacerse ver, tienen que controlarse, precisamente en esas edades donde están más proclives a sufrir de enfermedades cardiovasculares, que desgraciadamente es la primera causa de muerte en nuestros grupos de Tú sabes, hombres. porque además eres colega, porque haces programas de radio, de televisión, de divulgación, y estás de acuerdo conmigo que una divulgación mal hecha es peligrosa. Terrible. Y hoy día las revistas y los periódicos programas de no radio venden, y televisión. La radio, televisión, horrible. Y prensa y revista. Horrible. Si la revista, yo no traje ninguna, pero si podría traer 10, si no traen peso, cómo rebajar, si no traen cómo lucir más joven, si no traen dieta, y traen mejor sexo. Todas las supercherías y charlatanerías que se dicen en esa área. Hoy vamos sobre todo a hacer una cosa bien importante, vamos a desmistificar. Correcto. Y sobre todo vamos a empezar con algo de fuera adentro en la apariencia, vamos a empezar con la obesidad, son las máximas consultas, las cuales la gente tiene... muchas cosas, entre ellos ellos suben y bajan más. La obesidad es lo que ha dado lugar por esas clínicas de obesidad y todas las consultas de obesidad, porque es un problema de salud pública. Sí. En este momento está considerada por la Organización Mundial de la Salud la obesidad como una enfermedad. Ha sido declarada como enfermedad. Y entonces nosotros tenemos que luchar porque es un problema de salud pública. Y no solamente de salud por la repercusión que tiene en el bienestar físico del paciente y de aumentar disminuir la calidad de vida y aumentar las causas de mortalidad, sino también por la parte psíquica del aspecto exterior en una sociedad que nos está cada vez exigiendo más, que tengamos un aspecto exterior mucho más aceptable a los cánones que impone la sociedad en este momento. Entonces eso tiene a todas las personas en esa situación de querer lucir bien y parecerse mucho más a los estándares que nos presentan los modistas o en realidad ahora las modelos ejecutivos. Hay una relación, ¿verdad, María Cristina, entre salud, buena salud y disfrute de una calidad de vida y las personas
que por exceso de peso Exacto, no pueden ejercer ni su trabajo además, ni disfrutan. mire, hay una cuestión que la gente cree que el obeso lucha contra la obesidad por el aspecto físico solamente. Es que la obesidad conlleva, mira, multitud de enfermedades tanto en el hombre como en la mujer. Empezando por todo lo que es el aparato esquelético, son más proclives a las artritis, son más proclives a la diabetes, a la hipertensión arterial, a la enfermedad cardiovascular, además de los trastornos circulatorios periféricos y todas esas situaciones, trastornos respiratorios. Fíjate que hay un síndrome que se llama el síndrome de Pickwick, que es un problema respiratorio ocasionado por el exceso de peso. Estas personas pueden morirse durante el sueño por una apnea, que le falla la respiración durante la noche y mueren. Sí, por una obesidad, entonces eso provoca problemas de oxigenación, hay una disminución en el recambio de oxígeno y eso puede provocar muerte súbita durante el sueño. Pero es la apnea del sueño. No es ¿Por la obesidad? No es el famoso problema del corazón hipertrofiado. No, que es solamente problema respiratorio. Ahora fíjate, Cristina, alguien me dijo que vive afuera, que tú eres bien conocida en todas partes por los trabajos que publicas. Es una persona, justamente en la edad exitosa, mujer, 50, creo que sí, debe tener los 50, sí. Y que tiene a la vez una cardiopatía, tiene exceso de peso. Y eso realmente, pero a la vez no puede hacer muchas cosas para bajar, porque su estado cardíaco se lo impide. ¿Cómo se hace? Lo que pasa es el problema. Una de las cosas que ocurre con la obesidad, cuando uno tiene una persona con sobrepeso a obesidad, porque hay varios parámetros. Es casi una persona obesa. Hay que buscar las causas. Me llamó y me dijo. Hay que buscar las causas de la obesidad, porque hay muchísimas causas de obesidad que se pueden combatir y no perjudican al aparato cardiovascular. Porque las causas de la obesidad van, por supuesto, una de las cosas que ocurre es el exceso de alimentación y sobre todo con comidas hipercalóricas, pero hay factores predisponentes y ya sabes, tú lo debes haber leído porque tú eres una persona que vive en este mundo de información y sabes los genes, se han descubierto ya genes de la obesidad. Inclusive hay las personas genes le iban a poner el famoso Instituto de Estudios de Higiene, ¿cómo llaman ellos? El NIH, el National Institute of Health, que está en Instituto Nacional de Salud, que está en Bethesda, para ver, porque no hay factor genético, no hay factor hereditario, no hay factor ninguno. Obesa, y como es cardiópata, no logra perder peso. Y logra dietas continuas por disciplina, etcétera, y no logra perder peso. Bueno, pero eso es raro porque generalmente los obesos siempre hay un factor que uno puede ir eliminando aparte del exceso calórico. Fíjate que la parte genética, por supuesto, son los menos. Mujer, sí. La parte genética son los menos. Y después ya sabes que se consiguió la hormona esta que está en la célula adiposa, que es la leptina. La leptina es una hormona que va a dar mucho que hablar, por eso fíjate el nombre, leptina. Lepto significa angosto, estrecho, delgado. Y por eso la llamaron así, porque la leptina es una hormona... No tiene nada que ver con lo que ahora está tan de moda y yo vi por internet que es peligroso el internet. Fíjese que es bueno y malo en el sentido de que muchos medicamentos que estaban así, que era el sumo, bueno, la dextrofenfluramina y la anfetamina, esa combinación. Bueno, eso produjo... Pero esas son viejas, esas son pero ahora por internet están haciendo una campaña fortísima. Bueno, ya el FDA lo prohibió, Pero ¿cuánto tiempo estuvo que Redux? Sí, el Redux, sí, bueno, pero esos son medicamentos viejos, la fentermina y la dextrofenfluramina son medicamentos conocidos, lo que pasa es que los combinaban y entonces hacían este tipo de cosas. Pues vamos a seguir desmitificando. Pero la leptina es una cosa que hay que seguirle el paso porque quizás va a ser como dice el quid. Pero no está todavía aceptada por el federal. No, la leptina es una hormona que se descubrió y que no tiene nada que ver con el DHEA. No, es una hormona que está en la célula y que es la que favorece los mecanismos de saciedad. Cuando la persona, esta leptina sirve para dar una señal, es una hormona que da señal al organismo. Pero lógicamente al ser hormona será un día comercializada. No, es una hormona que está... por ahora... Pero no está comercializada. Simplemente se descubrió esa hormona con la acción que tiene para favorecer la saciedad. Y que los obesos lo que tienen una resistencia a la acción de esa hormona. Y por ahí vamos a hablar de casos de obesidad por resistencia a ciertas situaciones hormonales. ¿Cómo tú sabes eso cuando dice así? Es decir, que esa persona me consultó por teléfono porque me dijo, nosotros sabemos, porque ellos se comunican por email, internet. Claro, sí, ahora internet tiene esa gran ventaja. Y eso lo da Movilnet. Mira, tú tienes a la doctora Blanco y esa persona vive en los Estados Unidos, tanto así que la iban a poner en el Instituto de
Nacional de Salud. Nacional de Salud. Pregúntale qué sucede con eso. Ya estábamos hablando. Y todo eso es posible porque la CanTV ha hecho mucho más fácil, y a través de su servicio de Movilnet, el servicio con el exterior, todo, es decir, y como es muy bueno, hay competencia, que hay que haber competencia, hay deseo de progresar, y Movilnet está a la cabeza. Tú decías de la leptina que ya nos dejaste a todos así. No, la leptina, fíjate, la ventaja. La dejaste en el justo momento. Sí, entonces fíjate, una de las ideas, una de las cosas, las esperanzas que surgió, decimos, si nosotros podemos suministrar la leptina a las personas obesas, por eso te digo, le podríamos entonces favorecer un mecanismo para la saciedad y para controlar el aumento de peso por esas células adiposas. ¿Y cómo se va a hacer? Pero fíjate lo que ha pasado, que empezaron a estudiar los niveles de leptina en muchos obesos y encontraron que tenían enormes cantidades de leptina, y lo que tiene una resistencia a la acción de esa hormona. Pero hablando de resistencia, también la insulina. Fíjate, la insulina es una hormona que todo el mundo la relaciona con diabetes, perdón, vamos a pronunciarlo bien, con diabetes. Y entonces, aparentemente la insulina, la gente la conoce y mucha gente cree que es nada más que para mejorar los niveles de glicemia o los niveles de glucosa en sangre. Pues resulta que la insulina es una hormona que es multifactorial. La insulina interviene en el crecimiento celular, es un factor de crecimiento no solamente para el crecimiento longitudinal en la persona en crecimiento, es el crecimiento de la célula en sí. Interviene también en las funciones hormonales del ovario, una interacción cuando existe un exceso de insulina en la sangre, esta puede bloquear la actividad del ovario y la persona puede tener ciclos en los cuales no ovula, o sea que es un factor de infertilidad o de esterilidad. También la insulina puede desencadenar en ese ovario que empiece a producir hormonas masculinas y entonces la mujer aumenta de peso porque el exceso de insulina, esa insulina además no actúa sobre las células en la forma adecuada y se produce una resistencia a la insulina. Entonces, al uno tener resistencia a la insulina, se acumula los líquidos. Pero ya que tenemos en grasa. El gurú aquí, la gente va a decir, cuando así se te presenta una obesa, ajá, y te sientes que tiene las cosas esas elípticas. ¿Se le hacen los exámenes? ¿Y entonces qué haces tú con ella? Yo le hago sus pruebas. En las pruebas entonces, podemos detectar. Después, ¿cómo bueno, la si ayuda? tiene una resistencia a la insulina, eso es lo que te estoy diciendo, que por eso lo de la leptina tiene esperanzas, porque con la resistencia insulínica existen ya medicamentos que hacen que esa resistencia desaparezca. Y al desaparecer esa resistencia, entonces la insulina actúa, baja y la persona adelgaza. Pero tú sabes que la persona no se queda solamente para los obesos, porque los que son flacos quieren todavía ser más flacos, porque eso es hoy día. Bueno, pero ya eso también va a actuar. Pero con relación a esto, estas son obesidades que son enormes. Generalmente es una obesidad que llamamos en manzana, que la obesidad es la porción proximal del cuerpo. ¿Tú no te has fijado que muchas personas, cuando tú ves la obesidad y la distribución de la grasa corporal, varía de un lado al otro? Esta obesidad en manzana, que es obesidad de aquí, tú ves la gente gorda arriba, que lo que llamamos nosotros parece una nevera, ¿no? Sí. Porque es así gruesota. Por el busto, la barriga, les crece el abdomen. Y además, esas personas tienen exceso de vello, sobre todo en la cara, le sale bigote o le sale barba, le sale acné. Y esas personas pueden tener, y a veces una cosa que es característica de esto, es una mancha en el cuello que se ve así como si fuera sucio y que puede llegar a grados extremos de ponerse un color negro casi aterciopelado, que se puede ver, tú estás viendo a la persona y ya le estás viendo que es una lesión dermatológica que se llama acantosis nígrica porque es negra. Entonces tú la puedes ver y esa persona seguro que tiene una resistencia insulínica. Lo que yo llamo diagnóstico del metro. Y eso se puede ayudar, se le hacen las pruebas y se le hace su tratamiento. Hay medicamentos que acaban con esa resistencia. Pero para las personas que no llegan a ese grado de obesidad, que acuden a ti, se le hacen todas las pruebas. Porque todos tienen, todas las revistas del mundo. Pero se le hacen las pruebas. Pero no estamos hablando de los obesos, sino de esas personas que quieren estar, digamos, entre los parámetros de, digamos, si miden unos 68, deben pesar, qué sé yo, unos 58 kilos. ¿Cómo hacen esas personas? Pues todas acuden a ti. No, bueno, en realidad, afortunadamente, las que acuden a mí son las que son verdaderamente obesas, que tienen problemas de ese tipo. Fíjate, hay problemas en las suprarrenales también, las personas que tienen una hiperplasia en la suprarrenal, un tumor en la suprarrenal o un tumor en la hipófisis, pueden engordar también monstruosamente. Y entonces esa persona, la dieta, no le va a hacer nada, porque si no le corrige el problema hormonal. A primero no se daña. La tiroides. No deben tomar todas esas drogas que se llaman reduxos. Nadie debe tomar ningún medicamento para adelgazar si no ha sido estudiado previamente, exhaustivamente, desde el punto de vista endocrino metabólico. Y ese es el error que se comete. Pero para una persona normal, hemos tenido algunos invitados que son muy serios y realmente si no trato. Pero ¿cómo sabes tú si es normal si tú no lo has estudiado? Yo puedo estar aquí. Les dan las dietas. Yo puedo estar aquí. Les hacen exámenes y todos les dan dietas. Están normales. Un cuarto, todos dicen.
Este rebaja con 2 cucharadas de avena, más un cuarto de cucharada Bueno, de... para rebajar siempre, en todos los casos, tú tienes que hacer dieta. Una vez que has aumentado de peso, tienes que hacer dieta. Pero si la dieta no va acompañada por el tratamiento adecuado de la causa primordial de la obesidad, aparte del exceso de alimentación, tú no vas a lograr un éxito en esa persona. Ahí vienen los yoyos y vienen todos esos fracasos de que la persona no se le mantiene, No, y se les crea una no se cosa le horrenda, mantiene la pérdida de peso porque no le combatieron simultáneamente la causa, ¿entiendes? Ahora, la otra cosa que por la cual consultan tanto... La María tiroides, Cristina, fíjate, la tiroides también. La tiroides puede, no engorda, porque fíjate, una de las cosas que todo el mundo dice, Ah, sí, obesidad, yo pensé que- tiroides. Bueno, la tiroides, cuando tú tienes una falla tremenda de tiroides, te hinchas más que engordas. Generalmente la cara se le pone a la gente abotagada, se le abomban los párpados, se pone lente, todas esas cosas, y entonces puede aumentar de peso, pero no una obesidad monstruosa. Y lo que la persona que tiene hipotiroidismo más hinchada está que obesa. Pero lo que pasa es que si tú tienes un hipotiroidismo intermedio, ese hipotiroidismo que tú llevas sin llegar a esos extremos te puede hacer resistente a perder peso como si no la tuvieras. Entonces, por eso tú investigas también las glándulas tiroides. Y a veces esos hipotiroidismos subclínicos que no son tan aparentes, cuando uno los corrige, que antes no se corregían, y ahora es un mandato de la corrección de las fallas mínimas de tiroides, porque se ve que intervienen en la salud. Y sí, miles de consultas, porque son miles a lo largo de Sí, años. sí. No me gusta exagerar, pero son Sí. centenares al mes, de gente que viene por la eterna juventud, por las hormonas. Ah, bueno, sí. Entonces ese es el otro tema. Ese ¿Usted es el otro debe tema, o no sí. debe tomar Hormonas, hormonas? sí. ¿Debe o no debe? Vamos primero a quitar los mitos. Exactamente. Bueno, en relación a las hormonas, fíjate, hay un principio en endocrinología. Cuando una glándula deja de funcionar o funciona por debajo de lo normal o es extraída, removida por razones médicas estrictamente, razones reales, ¿qué hacemos? Si a mí me sacan la tiroides o un pedazo de tiroides y saben que yo voy a quedar deficitaria, yo tomo hormona tiroidea. Si a mí me sacan las suprarrenales, yo tengo que tomar una terapia hormonal de sustitución para compensar. Pero fíjate la cuestión que ha sido una contradicción. Bueno, eso es constante, Una por eso que contradicción. estás aquí. Si a ti te sacan los ovarios, entonces tú te debes resignar a soportar todas las consecuencias de la falla de hormonas estrogénicas. Pero fíjate que hay una cosa absurda. Tú tienes tus ovarios a pleno funcionamiento o empiezan a funcionar alrededor de los 10 a 12 años. Y vamos a suponer 14 a 16 en las latitudes de los hemisferios norte. Entonces esos ovarios están funcionando a full máquina todo el tiempo y produciendo sus cantidades de hormonas, 200, 400 picogramos de estradiol, hasta que llegas a los 48, 50 años y se te acaba la función. Entonces, mientras tú las tienes bien, está funcionando, esas hormonas son maravillosas. Pero al día siguiente que a ti te sacaron los ovarios, por X o por Z, al día siguiente esas hormonas son malas. ¿Tú te imaginas eso? Pero la naturaleza... ¿Pero tú te imaginas eso? Sí, sí me lo imagino, porque tú no vas a estar diciéndole a una persona que cuando por edad se pone canosa, definitivamente tiene solamente 2 opciones, que es como con las hormonas. O se tiñe el pelo... No, pero es diferente. Es una cosa No, normal. es diferente. Es decir, Si a ti el se- organismo no, no. de la mujer dice que tiene su menstruación, su Mira, regla, la hasta tal edad. menopausia está considerada en este momento como una enfermedad. Y aunque a muchas mujeres le parece el término un poco peyorativo ¿Por y qué va a ser peyorativo? vergonzoso y se acomplejan por eso. No, esos son fenómenos Entonces, de la naturaleza. una abuelita de 93 años, porque Ajá. hemos visto ya Sí, sí, abuelitas sí. a los 65 años Exacto. a dar a luz. ¿Te parece normal? ¿Qué va a hacer ese pobre niño a los Bueno, 65? ya eso es cuestión de relación Bueno, social, pero fíjate que bueno. conservan su función, el ovario está yense hasta cierto grado, esperando que lo estimulen si quiere poder utilizarlo. No Pero es- lo que yo veo que me parece un crimen es condenar a una mujer a las consecuencias graves que tiene la falta de la función hormonal por un peligro que puede existir, pero que se De puede controlar, cancerígeno, ¿no? que se puede controlar, que es Pero controlable. es en el fondo, y es una pregunta que es un poco Ajá. del abogado del diablo, es lo que los americanos... porque Bueno, las encuestas famosas. playing God. Las encuestas Los famosas. médicos no pueden jugar la medicina genética. No debe o no debe. Yo no soy médico. Mira, para todo eso, lo que conduzca al bienestar del ser humano tiene validez. Tiene validez. Tú no puedes condenar a una persona que porque se le Tú sabes falló una la cosa función que tiene ovárica. validez, Romana, cuando tú tienes hambre y robas, tiene una validez, porque tú estás muerto de hambre, tu niño está muerto de hambre, tú lo ves llorando y llorando, y se va a morir, y tú dices, No, bueno, pero esto es diferente bueno, porque esto no es robar. todo lo que, Esto no es robar, esto es una cosa, los médicos, mira. Acuérdate que Sí, yo hago lo que tú haces. No, claro. Sí, sí. Los médicos, fíjate, ¿para qué somos hechos los médicos y por qué uno quiere ser médico? Para resolver los problemas de salud y para quitarle el sufrimiento a alguien.
¿Cómo es posible que tú veas a una persona que está consumida, jorobada, doblada, adolorida, sumida en aquel dolor y aquel mutismo que está condenado por la arteriosclerosis? Eso es consecuencia de la vejez digna, entre comillas, que se debe respetar, que no se debe tocar. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Que a mí me condenen a estar en un rincón inútil y decir que yo estoy soportando esos achaques porque soy vieja. Cuando sabemos que todos los problemas de vejez, y por eso, fíjate, el NIH tiene un instituto que se llama Instituto de Envejecimiento, sí. Porque el envejecimiento, aunque ocurra y sea una consecuencia natural, entre comillas, conduce a disminución de la calidad de vida. Ah, yo sí, tengo 9 años tomándola. Y por eso soy una gran defensora y me siento de maravilla. Y lo que yo siento y como yo me siento, yo también quisiera que los demás lo sintieran. Ahora, por supuesto, hay los casos que son la excepción, en los cuales las personas pueden tener efectos colaterales. ¿Por qué? Porque no hemos perfeccionado el tratamiento de reemplazo hormonal. No lo hemos perfeccionado. Se está en vías de perfeccionamiento y tú verás que dentro de 10 años la terapia hormonal... Toda persona, hombre, mujer, en sus diferentes roles... debe recibir su terapia de reemplazo. Los hombres también. Sí, fíjate que hay la asociación en Estados Unidos que se fundó hace 5 años que se llama Us Too. Nosotros también. Sí. Porque también los hombres saben que están sufriendo las consecuencias que puede traer la carencia de hormonas, que empieza también la declinación de la función testicular. Que hay una menopausia masculina que ellos la andropausia o la viropausia. En Francia le llaman la viropausia, sí, o sea, es más elegante, sí, sí, pero es lo mismo. Sí, sí. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Trae artrosis, trae déficit, decaimiento, depresión, disminución de la masa muscular, de lo que es la energía, a la cual la testosterona es una hormona muy energética, agresiva. La agresividad y la energía del hombre depende de su testosterona. Que no tomen mucho nuestros políticos, bueno, toman por chorro. Por eso, entonces el hombre es agresivo a la medida que tenga testosterona. Cuando me ves viendo el reloj, pues es la hora de decirles que no hay que envejecer, por lo menos en materia de puntualidad. Exactamente. Y los cupelos tienen más de 100 años en Venezuela y no envejecen porque dan un producto adecuado. El producto adecuado es la puntualidad, ¿a través de qué? A través de un instrumento adecuado. ¿Cuál es el instrumento? Es el Omega Constellation, constelación y un bienestar. La gente cuando es puntual tiene bienestar, ¿no es así? Sí, es uno de los grandes. Una de las cosas que uno realmente estima la puntualidad. La puntualidad. Y eso es yo observo que... Mira, tú le deberías cobrar por igual a la gente que te llega tarde y decirles el factor de humanidad. Recuerda que yo veo muchas personas, yo en eso no yo veo muchas personas ancianas que llegan arrastrando los pies, que dependen de personas que las llevan o no las traen. Veo que vienen hijas cargadas con muchachitos que lo fueron a recoger al colegio para traer a la mamá. La sociedad actual es cruel con nosotras las mujeres amas de casa. Cuando una mujer, una profesional joven, tiene que cargar con 2 niños. ¿Cuál es la vida de una profesional joven en este país? Vamos a verlo. Yo tengo mi hija, que es profesional joven y tiene una hija. Esa muchacha se levanta a las 5 de la mañana para ocuparse del niño, dejar todo arreglado, dejarlo por acá, salir al trabajo, recógelo por allá, después tiene que ser... el matrimonio, o las parejas, no digo matrimonio moderno, pues comparten la carga. A veces no puede, porque la pareja tiene un trabajo que tiene que viajar y tiene que salir y tiene que quedarse. No vamos a hablar de eso cuando como no estoy de acuerdo, yo quiero aprovecharte en lo que sí. Estamos totalmente de acuerdo que es la buena información. Tú que hablabas ahora de la artritis y de la osteoporosis. Sí. Es otro factor que vende mucho revisto. Es tremendo. Porque ahora se ha demostrado que los niños, ¿es verdad eso? Que pueden tener osteoporosis. Sí, los niños y los hombres. ¿Es un factor genético entonces? La osteoporosis es una enfermedad multifactorial. Y ese es el error que se ha cometido actualmente, pensar que la osteoporosis es privativa de la mujer en la menopausia. La osteoporosis es una enfermedad... Pero no se da más. Endocrino metabólica. Por orden de frecuencia, por supuesto, hay más mujeres en esta edad, después de los 50 años, que las otras, afortunadamente. Pero hay cuadros de osteoporosis que son provocadas por alteraciones metabólicas y endocrinas. Enfermedades del colágeno, por lo menos la osteogénesis imperfecta, la displasia, son alteraciones que producen osteoporosis y fractura en los niños. Alteraciones del metabolismo de la vitamina D, también los raquitismos vitamina D resistentes. Todos esos son factores de tipo metabólico, genético, endocrino. También hay enfermedades endocrinas, como la misma suprarrenal, produce osteoporosis masiva. ¿Qué envían ustedes, qué mandan ustedes? La palabra más correcta. ¿Cuál es el correctivo, la ayuda? Bueno, la causa. Ahí estamos otra vez a la causa. Cuando lo que está pasando ahorita con la osteoporosis es muy grave. A ti te trae, tú me vienes aquí, doctora, mire, yo me hice una densimetría porque yo creo que tengo osteoporosis y me salió osteoporosis. Entonces, ay, sí, tiene osteoporosis, tómate esto. Eso es un error. Estamos mandando, estamos tratando densimetrías en los pacientes. ¿Y qué es lo que está pasando?
que cuando yo analizo a esa persona y veo que ya viene tomando todas esas medicinas y otras más, entonces le digo un momentico, vamos a ver por qué tiene osteoporosis. Y me encuentro que a veces tienen enfermedades como un mieloma, que es una enfermedad de la médula ósea, que tienen un cáncer en otra parte que le está produciendo osteoporosis, que tienen una enfermedad, otras enfermedades, un hiperparatiroidismo, una enfermedad de la paratiroides, que tiene años caminando y lo están tratando porque no lo investigaron. Estamos tratando densimimetrías. Por eso es una de las cosas que, como esto es un programa divulgativo, cuando una persona se hace su densimetría, no importa que se la haga por su cuenta y tenga una osteoporosis, la obligación del médico es investigar por qué tiene la osteoporosis antes de tratarla. Porque se cometen errores, como te digo. Pero es que eso está pues hoy día muy dividido, porque la gente va y como le dan el resultado, no al médico tratante, porque muchas veces no tiene médico tratante, inclusive el médico busca una escala. Y entonces, como le anuncian en el periódico, y justamente eso es lo que digo, automedicación. Bueno, entonces, eso puede se suceder, automedicamento. Pero lo más grave no es eso. El problema grave es cuando el médico trata al paciente. Como si fuera sin haberle hecho un estudio de por qué está osteoporótico, porque automáticamente le dice, usted está menopáusica, eso es por la menopausia. Y esa persona puede tener multitud de enfermedades por las cuales puede estar produciéndole la osteoporosis. Por eso yo siempre digo, lo que estamos viendo es que se están tratando densimetrías y no pacientes. Eso y por eso, bueno, y es una de las cosas. Que creo que ayudan los programas. Exacto. Ahora, personas que están apasionadas con algo y que creen que algo, que es el tratamiento con hormonas, se encuentran, eso es una posición un poco como el tratamiento para no tener hijos y tener hijos, o el aborto o el antiaborto, produce las grandes pasiones. Claro, hay que ser apasionada en cualquier posición. Claro. Los apasionados de la tratamiento hormonal, ¿cómo se agarran ustedes? En Venezuela tú dirías fíjate lo que pasa, de la gente seria, no estoy hablando lo que pasa de es lo siguiente, ¿en qué se basa el tratamiento, el miedo a las hormonas y el cáncer de mama? Fíjate cómo ha sido la cosa. ¿Qué estadística se dice la gente? No, pero fíjate de dónde vino, vamos a buscar el origen. El origen de la cuestión vino que cuando se cultivaron células de cáncer de mama y se empezaron a añadir hormonas, se vio que los estrógenos aumentaban la multiplicaban las células cancerosas. Sí. Entonces dijo, oye, si in vitro esto produce esto, a lo mejor in vivo lo produce, a lo mejor. Y entonces se procedió a buscar estadísticas de las mujeres que recibían hormonas con los que no recibían hormonas, cuáles tenían cáncer. Pero en este momento no hay una demostración objetiva en la cual diga que es una mujer que toma hormonas, se le produjo el cáncer por eso. Porque ¿sabes lo que pasa? Que no sabemos qué produce el cáncer de mama, no sabemos. Y cuando uno no sabe nada, tú puedes implicar aquí lo que tú ocurras. Pero fíjate una cosa, tú podrías no decir el cáncer de mama. El cáncer de mama, sí, porque es el único sí, que tiene el problema. Pero también se dice, y eso yo creo que harías bien en decirlo, que aunque no está así, el pulmón sí sufre con el cigarrillo. Ah, bueno, sí, eso está demostrado. Yo creo que hay que decirlo. Pero eso sí está demostrado experimentalmente. Y además bueno, el cigarrillo. Por favor de decirlo, y el de cigarrillo. volverlo a decir. Y el cigarrillo porque aquí entre mis queridísimos colegas. Sí. Ah, no, es terrible. Mira, el cigarrillo produce cáncer en el labio, la lengua, la laringe, cáncer en las cuerdas vocales, en la laringe. Imagínate, va de aquí, de todo lo que pasa el humo, por donde pasa el humo, de aquí para afuera. Cigarrillo, labio, garganta, el cáncer en la garganta, y pasando la tráquea hacia los pulmones. Te voy a contar una cosa. Este muchachote que está ahí, si Marco Andrés me lo dijo, esta mañana su hijo le dijo, papá, no fume. Entonces él me cuenta el cuento. Y después dice, yo tengo 17 años fumando y fumando. Bueno, dile. ¿Es el cuento Winston Churchill? Sí. Todo el mundo dice, Winston Churchill se fumó yo no sé cuántos tabacos toda su vida y no murió de cáncer de pulmón, ¿entiendes? Sí. Pero eso es una cuestión que es completamente absurda. Pero la cantidad, fíjate que las mujeres no padecíamos de cáncer de pulmón hasta que las mujeres no empezamos a fumar. Es verdad. Y ahora están matando a las mujeres el cáncer de pulmón casi igual que a los hombres. Y lo peor es que las mujeres como que son más fanáticas del cigarrillo cuando adquieren el vicio que los hombres, les es más difícil dejarlo. Entonces estamos perdiendo seres humanos valiosísimos simplemente por un hábito tan necio. Pero fíjate, el cigarrillo también contribuye, es un factor predisponente al cáncer de mama también. Sí, el cigarrillo. Por lo menos en la revista dice. Sí, porque el cigarrillo... Mientras usted está en estado, mientras usted está en tal cosa. Acuérdate que todas las células nuestras tienen genes que producen cáncer, que son los protooncogenes. Esos genes que están en la célula, en cada una de las células, tienen otros genes represores que impiden que esos genes se hagan de manifiesto. Y casi todas estas sustancias que producen cáncer, lo que hacen es o eliminan el gen represor, que es el que impide que ese gen se haga aparente, o lo estimulan para que él se haga evidente.
Y entonces la nicotina y los productos de combustión del papel del cigarrillo, que son hidrocarburos específicamente, esos, los benzopirenos y todas esas cosas, son promotores de cáncer por el hecho de que disminuyen el gen represor. Lo mismo ha pasado con los estrógenos, que los oncólogos, en algunas investigaciones que se han hecho, dicen que los estrógenos pueden ser promotores de cáncer, pero no productores de cáncer, ¿entiendes? Sí. Promueven a una persona previamente que ya los que tiene. ya tenga la Y no es peligroso tendencia. jugar con, aunque sea No, con pero un si tú haces niño. el control, no, porque fíjate que ahora tenemos, tú le haces su mamografía a una persona hecha en buenas manos, con alta resolución, y tú puedes descubrir... ¿Qué se llama en buenas manos en alta resolución? Bueno, porque hay gente que hace uno y otro y otro y Lo que otro. pasa es lo siguiente, la mamografía es un punto muy importante que conviene mencionarlo aquí. Los mamógrafos han pasado por ciertas etapas de evolución en cuanto a la tecnología. Y hay mamógrafos que tienen muy bajísima resolución. ¿Qué significa eso? Que no visualizan bien el tejido mamario. Y todavía están por allí dando servicio. E inclusive lo peor es que esos mismos aparatos viejos, muchos quizás por mal mantenimiento, irradian a la glándula. Sí. Entonces la irradiación es otro factor promotor de cáncer en cualquier tejido. Entonces imagínate tú, entonces estás haciéndole un flaco favor, porque estás haciendo un mal examen porque no puedes determinarlo. Lo malo es que inclusive los que no sirven en países desarrollados los mandan a nuestros Exacto, países. Bueno, porque somos, eso mejor no discutirlo porque nos vamos a poner a llorar aquí. Pero también es bueno, porque yo he oído a médicos de tanto de Europa como Estados Unidos, o bien por televisión, o bien personalmente, decir, no les pregunto, miren, y tal medicamento. Dice, no, eso lo están ensayando en África, en Latinoamérica. Sí, claro. Eso es cierto. Eso es cierto, en México. En México se probaron muchísimas, yo te hablo de la parte que yo conozco, que es endocrinología. Sí, claro. Yo estoy al tanto de haber visto, y eso inclusive fueron censurados públicamente por la audiencia, decirle, doctor, ¿cómo es posible que usted permita que en su país ensayen esa sustancia y no en el país de origen? Y que usted permita, porque presentaban el trabajo con una gloria, fulano de tal, el representante en este país de un americano que era el que tenía el producto, pero que en su país no se lo dejaban probar, y él sí se prestó, y él estaba feliz porque estaba figurando en el trabajo. Entonces se pararon y le dijeron, mire doctor, usted no le da vergüenza que usted utilizó los pobres personas de su pueblo para que probaran este medicamento sin saber cuáles van a ser los efectos, porque no dejó que los americanos lo probaran allá, y lo censuraron públicamente. Eso ha ocurrido. Bueno, pero fíjate, volviendo a lo del cáncer, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Perdón, ¿cómo actúan esas casas farmacológicas que no se han ido todavía? Porque hay que ver la cantidad que uno anuncia todos los días de las grandes casas. Pero las grandes casas no tienen la culpa. Sí, por eso. Quienes tienen la culpa son los investigadores, porque son los que hacen las propuestas. El producto lo tiene, se lo entrega al investigador. Le dice, vamos a ver qué hace usted con él. Entonces el investigador empieza a ver dónde lo va a poner. No, pero cuando ya está aprobado, es decir, vamos a volver al caso del Reduz porque estaba aprobado bueno, por... es que eso es viejísimo. Bien. La fenfluramina, la dextrofenfluramina son productos viejísimos que se han usado. El pondinil, tú lo conoces, el pondinil es más viejo. Yo creo que cuando usted está estudiando medicina había el pondinil. ¿Y eso es uno de ellos? Lo que no es viejísimo es la juventud que está en el Salón Pirelli. Son menores de 35 años apoyados por la gente que cree en Venezuela. ¿Por quién? Por los Pirelli. En este momento, en el Museo de Arte Contemporáneo está el tercer Salón Pirelli para menores de 35 años. Hay 55 jóvenes menores de 35 años. Para la invitación, para ese gran evento, concurrieron 450 jóvenes, de los cuales estamos seguros, ojo, mi jurado calificador, mi jurado de selección soy yo. Estoy segura que hay gente buenísima, pero el jurado no pudo, además, por el tamaño, cualquier museo siempre, o cualquier institución siempre es pequeña para los aspirantes. Se seleccionó 55 jóvenes que están con sus obras de diferentes maneras, escultores, pintores, videos, que ustedes pueden ver todos los días, de lunes no, porque ese día se limpia el museo, pero de martes a domingo, gratis, y pasarán realmente un rato bien agradable, gracias a los Pirelli, que tienen fe en Venezuela y que estamos organizando el cuarto Salón Pirelli ya. Pero hay una cosa importante que te puedo decir, ya que estamos hablando de terapias de hormonas y la parte de cáncer. Fíjate cómo ha avanzado ya la ciencia en ese sentido, que como las hormonas actúan a través de unas sustancias, proteínas especiales en cada célula que se llaman receptores, se ha logrado ya tecnológicamente que tú en unas células estimulas el receptor y en otras lo suprimes. Entonces, ¿qué pasa? En este momento ya van a salir al mercado productos que en la mama
bloquean el receptor de estrógeno y que en el hueso lo estimulan y que en la pared arterial lo estimulan. Entonces tú vas a jugar, que tú dices, yo voy a usar esta sustancia y me va a estimular la acción hormonal en la pared arterial, que es donde yo la quiero, y en el hueso, que yo la quiero, pero no en la mama ni en el útero, que es donde yo no la quiero. Y ya eso es una realidad. Que van a ser bloqueadores. Sí, entonces tú puedes usarla en un similar, un análogo, o no es un análogo químicamente, sino que la acción que tiene esa sustancia es análoga a la hormona, pero tú puedes selectivamente decir, yo este tejido lo estimulo y este tejido lo bloqueo. ¿Tú te imaginas la maravilla? ¿Qué diferencia hay entre las hormonas que se dicen que vienen de productos que son químicos a las hormonas que se dicen naturales? Naturales. Bueno, la única hormona natural que se ha comercializado por siglos es la que se extrae de la orina de las yeguas preñadas. No es Premarin, no. Que es el Premarin, sí, el Premarin es más viejo que otra cosa. Sí. Y ese tiene una ventaja, porque ese es sabes que el ovario produce muchos estrógenos simultáneamente. Y el Premarin tiene la ventaja de que produce varios estrógenos, una conjugación de estrógenos. Y se ha descubierto recientemente que los estrógenos, que además de que tienen estrógenos similares a los humanos, los estrógenos equinos, tienen propiedades muy particulares debido a la constitución de su molécula. De las yeguas, entonces. De las yeguas, sí, que es lo que llaman el anillo B. Ese anillo B de los estrógenos equinos es favorable a la acción sobre el cerebro y sobre pared arterial. Y lo que es más, eso se van a aislar y se van a usar únicos para estimular cerebro, para estimular pared arterial y para los efectos beneficiosos. Pero fíjate, el futuro de la terapia de reemplazo está en que tú vas a tener la capacidad de seleccionar el tejido que tú quieres, en el que tú quieres aplicar la acción estrogénica, y el tejido en el cual tú no quieres aplicarlo lo puedes inhibir. Imagínate tú qué belleza. Ese es el futuro para nosotros y para los hombres también, porque las hormonas todas siguen el mismo patrón y podemos lograr estimuladores selectivos de la acción hormonal estrogénica. Y para los que no son ni hombres ni mujeres. Ah, bueno, estamos en una grave situación, ¿no? Pero eso no existe, biológicamente no existe. Generalmente el cromosoma XY está eso es lo que determina si tú eres hombre o no. Y el cromosoma XX es el que determina si eres mujer. Pero te una cosa, que usan hormonas tanto. Bueno, pero eso es exógeno, pero sus células siguen siendo masculinas o femeninas, porque tienen el cromosoma XY, que es lo que determina el sexo genético. Entonces, verdaderamente uno está bien, ¿cómo se llama?, confuso con todo lo que es divulgación y todas esas cosas. Sí. Es complejo, pero es muy bello, y fíjate que nos va a conducir pero a un futuro fabuloso. Cuando llega esas personas que realmente, no te hablo de los casos extremos, pero que realmente no se ha definido y que llegan a operarse y cambien de nombre, pero no te estoy hablando de... No, pero hay factores... Entonces, ¿cómo los tratas tú? ¿Pero qué factores? Según su factor genético primario. Hay factores genéticos y factores hormonales que pueden tener una conducta sexual diferente. Tú conoces muy bien, porque aquí en Venezuela hay gente que realmente, por temor y todo, no se habían definido bien para un lado. Inclusive algunos se han operado de un lado y de otro, cambiado de nombre, de morfología externa, y que vas a casa de ti para seguir siendo lo que han elegido. Por ejemplo, conozco yo hasta ahora no tengo ningún caso. ¿Pero qué harías? Bueno, fíjate, si es una persona que lo que ocurre más frecuentemente es cuando es una decisión seria de decir, como decirse meterse a monja, yo me metí a ser mujer o ser hombre. Bueno, esa persona, si requiere sus hormonas, yo te digo, corre ciertos riesgos de ponerse hormonas femeninas si es un tipo que genéticamente es masculino. Tiene riesgos. Y eso es uno de los problemas que uno tiene que decírselo a la gente muy claro. Si tú eres una persona que tienes tu sexo genético XY y te empiezas a poner hormonas femeninas, tú puedes tener crecimiento mamario, puedes tener comportamiento femenino, porque acuérdate que las hormonas más importantes del comportamiento humano, y que por eso los psiquiatras ahora están locos, porque ahora tienen que estudiar la psiconeuroendocrinología, son las hormonas. El comportamiento está definido por las hormonas. Y una cosa más bella de reciente descubrimiento es que el cerebro sintetiza sus propias hormonas. Él fabrica sus propias hormonas en sus células. Y esa es una de las revoluciones que ha habido en la psiconeuroendocrinología. Eso podría cambiar la memoria, la inteligencia. Claro. Y por eso el auge de la DHEA y de la pregnenolona. Justamente no puedo terminar, que estamos terminando el programa. ¿Es o no es dañino? Primero, tú sabes la DHEA, que es la de hidroepiandrosterona, es una hormona, que es una hormona androgénica, o sea que es una prehormona para sintetizar hormonas masculinas. ¿Pero es dañina o no si la toman las mujeres? Lo dañino es que tú la uses cuando tú tienes tu producción normal de esa hormona. Si tú eres una persona, tanto hombre como mujer, en la cual ha habido un déficit de tu hormona suprarrenal y o
del ovario del testículo, que son las fuentes productoras de DHEA, no la necesita. No la necesitas. Entonces el exceso te puede conducir a problemas, complicaciones como retención hidrosalina, como aparición de hirsutismo si es una mujer o acné, puede aparecer lesiones del endotelio, todo lo que uno etcétera. no sabe, ¿no? Pero si tú eres una persona, sobre todo las personas que le han extirpado el ovario, las que han sufrido cirugía de ovario, o las personas que ya tienen una falla ovaria vieja, la DHEA le va a favorecer, porque favorece muchísimas cosas. No solo el mantenimiento de la masa muscular, mantenimiento del hueso, mantenimiento de la función cerebral. El cerebro, una de las hormonas que sintetiza, independientemente de la que tú produces en la suprarrenal en el ovario, sintetiza DHEA, es impresionante. Ahora, ¿por qué la sintetiza? Todavía no sabemos. Llegaremos a saberlo. Pero es interesante. Entonces, esa hormona que llaman de la felicidad, que es la DHEA, sí, hay una razón científica de ser, porque si el cerebro la produce e interviene en algunas funciones cerebrales y en la conducta y en la inteligencia, que se sabe que está interviniendo en los núcleos cerebrales que se ocupan de la inteligencia, entonces pudiera ser que hay base de razón, pero eso no es un producto natural, eso es una hormona. Y es una hormona que hay que tener mucho cuidado. Y fíjate que en Estados Unidos está toda la gente con los pelos de punta. La Sociedad de Endocrinología protestó ante el FDA que cómo es posible que una hormona tan importante y tan poderosa se venda como Oye, una cosa, pero además lo curioso es que tú la veías $30, $20, $9.95, aquí 3 por 2. Adiós, bueno, eso, la melatonina, otro día hablaremos. Bueno, la melatonina es otra historia, pero la DHEA es una hormona muy interesante, muy importante, pero es una hormona y hay que tenerle cuidado y tratarla con mucho respeto como cualquiera de las hormonas que hemos estado hablando. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, y mandarlas cuando se necesitan. Sí. La próxima consulta mía será entonces, si yo tomo las DHEA o todas esas cosas, llegaremos en 350 años a entrevistar a la doctora Blanco que usa las hormonas, pues toda claro, joven, toda bonita. Yo estoy como dice a la vanguardia de esas cosas, y yo sé que la gracias necesito, por tu la uso. tiempo. Gracias.